Gracias, Ricardo. Gracias, Fernando y Fernanda, todos los organizadores y los que nos han invitado el día de hoy. ¿Está la presentación? Sí. Bueno, es un trabajo que estoy haciendo en conjunto con Jess Lowenberg de Boer, que estaba en la Universidad de Purdue, actualmente está en la Universidad de Harper Adams, en Inglaterra, trabajando sobre la economía de la agricultura de precisión. Y de alguna forma Fernando me invitó y me sugirió que patee la pelota fuera de la cancha. Es decir, de alguna forma vengo a presentar este tema desde el punto de vista de la economía y de la gestión, que incluye, por supuesto, lo técnico. Y desde la gestión, el Foro Económico Mundial puso la agricultura de precisión en el año 2017 como una de las tecnologías más importantes, ¿no?, de las tecnologías emergentes para, de alguna forma, cumplir con los desafíos del Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2019 también volvió a repetirse, pero ya dentro de la inteligencia artificial, que incluye la robótica y todo lo que es automatización de la maquinaria, es decir, sigue siendo la agricultura de precisión una de las tecnologías que el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, en definitiva todos los organismos mundiales ven como algo que va a traer soluciones a este mundo que requiere muchas soluciones. Entonces, vamos a ver si en estos 30 minutos alcanzo los 5 objetivos que me planteé, que es brindar un poco un repaso, una nivelación sobre las bases del análisis económico, hablar de la adopción, su relación con la rentabilidad, por eso voy a poner algunos ejemplos de estudios económicos, introducirnos al tema de Big Data en agricultura y esto otro que es un poquito más complicado, que decía recién Ricardo, la agricultura climáticamente inteligente, las huellas ambientales, la economía circular. Bueno, en primer lugar, la economía en general es el modo en que las personas toman decisiones, ¿no? Siempre las decisiones se toman en búsqueda de un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Ya sea, de alguna forma, hacerme más rico o ser el líder y ganar el concurso de rendimientos, bueno, es el productor el que va a decidir eso. El que toma las decisiones en la empresa va a decidir cuál es el objetivo principal, cualquiera de esos dos. Pero siempre esa decisión económica tiene un marco, ¿no? El marco es cuál es el costo, ya sea en dinero, en tiempo o en esfuerzo, comparado con los beneficios. Entonces, ahí empiezan los objetivos. A ver, ¿cuál es el objetivo de la producción? ¿Cuál es el objetivo del empresario por detrás de esa producción? Usualmente es el de obtener ganancias, pero también puede ser tranquilamente ser reconocido como un líder de la comunidad, ¿no? Ser líder ya sea en prácticas sostenibles, ya sea líder en actividades comunitarias, ¿no? O también ser abanderado de alguna práctica sustentable, de adopción. También, por supuesto, está en equilibrio pasar tiempo con la familia, ¿no? Si no, somos todos workaholic y dejamos la familia de lado. Todo eso son, de alguna forma, objetivos complementarios, pero algunos de ellos compiten. ¿Por qué compiten? Y compiten por el tiempo. Entonces, desde la economía agraria, a la sumatoria, digamos, o al promedio ponderado, por decirlo así, de esos objetivos, le llamamos utilidad. Entonces, en vez de buscar la maximización de los beneficios, buscamos en economía la maximización de la utilidad. Por supuesto, llevado a campo, esa maximización de la utilidad tiene que ver cuál es el beneficio marginal con respecto al costo, ¿no? Ayer Gabriel Espósito lo presentó perfectamente, así que esa idea no la voy a repetir. Gabriel lo presentó muy bien, pero implica trabajar con los conceptos de marginalidad, es decir, cuáles son aquellos beneficios en el margen con respecto al costo adicional, el costo agregado. La parte de la evaluación de costos, en el cálculo económico, en la gestión, es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque es al principio. Inclusive, aunque haya una inversión, como por ejemplo un análisis de suelo que dure 3 años, no es $3, que sería el costo por hectárea, dividido 3, que me daría 1, sino que hay que hacer un poquito una cuenta un poco más sofisticada, que si yo le pongo un 8% de interés en dólar, y lo anualizo, sería $1,16 por hectárea por año. Entonces, desde el punto de vista de los costos, es sencillo, es algo que se incurre al principio de la actividad y que de alguna forma se puede anualizar. Más complicado es el lado del beneficio. Cuando yo tengo que hablar del beneficio de alguna actividad que yo decida que va a ser mi objetivo, que maximice mi utilidad, ahí entran las probabilidades. Ya hoy se hablaba, Agustín lo dijo perfectamente, también mi antecesor que habló de imágenes satelitales también, habla de las probabilidades de ocurrencia, ¿de qué? Del rendimiento, ¿no? Eso es incierto y depende de muchos factores.
Entonces, cuando hablamos de probabilidad, le entramos a poner un valor a la información. ¿Y la agricultura de precisión qué es? Es la información aplicada a la agricultura. Pero esa información no viene gratis, no viene en paracaídas, caída del cielo, sino que tiene un costo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuánto estaría yo dispuesto a pagar por conocer esa probabilidad? Si mi probabilidad fuera de 100 y yo tiro un dado, o sea, mi probabilidad de acertarle es de un sexto, ese un sexto es el 16%, ¿no? Entonces, de 100 sería 16,67. Y a la pregunta de cuánto estoy dispuesto yo a invertir por la información anticipada que me diga qué va a ocurrir con ese rendimiento, entonces yo no debería poder pagar o no debería pagar más que 16,67, que sería la probabilidad de un sexto de acertarle con esa información a qué es lo que va a ocurrir. Bueno, eso nos da una idea más o menos de por dónde viene la mano y también a nosotros, los que estamos en el sector agropecuario, que sabemos que somos fierreros, nos gusta la tecnología, nos gusta agregar cosas, pero dejamos para el último a ver si fue rentable o no. Bueno, la propuesta que yo les traigo es que desde el principio podamos ver si una tecnología, si un tiempo dedicado al análisis de datos es rentable o no es rentable. Y yo traigo una noticia de la revista Harvard, la revista de negocios de Harvard, que dice que en realidad la inteligencia artificial o las máquinas inteligentes tienen una economía muy sencilla de evaluar. ¿Cuál es? Bueno, que desde el punto de vista económico brinda información a un costo más bajo. Entonces ya podríamos estar diciendo que de alguna forma es una probabilidad o una información que me permite conocer cuál va a ser la probabilidad con bastante certeza en el futuro. Eso es lo que me brinda desde el punto de vista económico a la gestión esta información que me viene del lado de la agricultura de precisión. Entonces, para organizar la información hay un cuadro metodológico propuesto donde de un lado lo que está rojo son los costos adicionales. Del otro lado, de la derecha, en un color más verde, van los beneficios adicionales. De la diferencia entre ambos, que está en la parte amarilla del recuadro abajo, por diferencia podemos sacar el beneficio que nos brinda, ¿no?, esta tecnología que yo estoy evaluando de incorporar, ya sea ensayos, tecnología, sensores, monitores de rendimiento, drones, satélites y demás. Y además de esa diferencia entre B y A, que es un número, que sale en valor monetario, en dólares, por decir algo, es más interesante si yo le hago la relación beneficio-costo. Entonces, en vez de ser solamente una resta, la propuesta que yo les hago es que hagan ese cociente. Porque, por ejemplo, si yo comparo dos tecnologías, una que tiene $100 de beneficios y $99 de costo, versus otra que tiene $10 de beneficio y $9 de costo. En ambos casos, de la resta, la diferencia es que el beneficio es de $1, pero llevado a porcentaje, mientras que la primera tiene un 1% de retorno, la segunda tiene un 10% de retorno. Entonces, de esa forma, nos vamos orientando hacia cómo ver la rentabilidad de la agricultura de precisión. Y yo, de todos los ejemplos que había puesto para reducirlos al espacio de 30 minutos, me quedé con un solo ejemplo, que es el de la tesis de Espósito, que se hizo en Córdoba, que fue en 14 campañas, 18 ensayos, ustedes pueden ver ahí los puntos en toda la provincia de Córdoba, y esta tesis tuvo como objetivo desarrollar un modelo de dosis óptima económica, temporal y espacial, con un modelo que le llamó modelo de efectos mixtos espaciales, donde no solamente se tenía en cuenta las características, digamos, de la temporada, de la campaña, sino además también se tenía en cuenta qué autorrelación tenían las observaciones en el campo usando técnicas avanzadas de estadística espacial. Y ayudó mucho un coeficiente que desarrolló junto con Matías Rufo, que también está presente hoy, de la actividad privada y también de la Universidad de Illinois, donde se desarrolló este coeficiente llamado CTI, que son zonas de almacenamiento de agua, y hablábamos recién de la relación entre el nitrógeno, el agua y el rendimiento. Entonces se clasificaron zonas a nivel regional en zonas que expulsan agua, zonas de transición
y zonas que receptan agua, ¿no? Entonces ahí las barras muestran más o menos la distribución en los 18 ensayos a lo largo de estas 14 campañas. A nivel resumen, en general, en el cultivo de maíz, en los años húmedos, un promedio de estos resultados arrojó $21,68 por hectárea por año. Es decir, un beneficio de aproximadamente 3% del margen bruto. A mí me gusta llevar siempre los beneficios con respecto al margen bruto. Ayer se habló mucho de beneficios también y en ningún momento vi qué porcentaje del margen bruto representa, ¿no? Y desde el punto de vista de la comunicación siempre es interesante. Como podrán ver, estos $21 acá parece mucho, pero en realidad es solo un 3%. Pero los beneficios de la agricultura de precisión son incrementales. Es decir, si yo a este manejo de dosis variable del nitrógeno le agrego otro, se suma a este y no es parte del mismo, ¿no? En años secos, esa diferencia es un poquito menor, es de $10,85, que es solamente un 2% del margen bruto. Pero lo interesante, y hablaban recién de la importancia de la predicción, este modelo, para que funcione, requiere una predicción del 56%. Es decir, yo tengo que tener más o menos una información previa sobre qué tipo de año voy a tener, ya sea niño, niña o neutro, con por lo menos un 56% de probabilidad de acertarle. Y esto me permite trabajar con resultados positivos. Entonces, si yo uso la relación actual de precios, bueno, esto fue calculado para el año pasado, lo presentó Gabriel en el Congreso Internacional de Agricultura de Precisión en Chile, para una relación de precios de 7,76, tanto para años húmedos, que es la línea azul de puntos azules, como la línea de puntos rojos, que es la de años secos. En ambos casos, el manejo de dosis variable de nitrógeno hacia escala regional termina siendo rentable. Eso cambia, por ejemplo, si vemos la línea esta negra, si cambia la relación de precios, ya ahí estamos hablando que solamente va a ser rentable cuando yo tengo por lo menos un 25% de sectores dentro del lote que recepten agua, es decir, cuando ya estamos hablando que se requiere una variabilidad mínima dentro del lote. No conforme con este modelo que fue, como decimos los economistas, ex post, es decir, hacia el pasado, hacia algo que ya ocurrió, Gabriel dijo, bueno, ¿qué pasa si lo testeamos a futuro? Si lo ponemos en un ensayo, esto fue lo que hizo en el 2014-2015, hizo las dosis de nitrógeno incrementales, hizo una franja que es la que tiene los puntos ahí, los polígonos transparentes, y demostró que si yo comparo el modelo desde el punto de vista teórico en forma anticipada con respecto a lo que hizo el productor, bueno, había una ventaja importante de un 75%, porque pasaba de $102, que es el resultado por hectárea por año de manejo del nitrógeno, a 175, bueno, una diferencia importante. Pero en realidad la que vale aquí es la comparación, la verdad de campo, que fue lo que realmente ocurrió después de haber aplicado este modelo y que muestra un resultado de $127 por hectárea, que representa un 25% de incremento con respecto a lo que el productor hace. Fíjense que no es tan alto como el modelo teórico, siempre cuando uno lo hace teóricamente es más optimista, pero hecho ex post también fue positivo y bastante con respecto al modelo original. Bien, esto nos deja la reflexión de que la agricultura de precisión siempre, que la economía de la agricultura de precisión siempre va a ser sitio específica, igual que los puntos, que la información es un insumo más, como yo trato la semilla, el fertilizante o un herbicida, que me es de mucha ayuda a trabajar con presupuestos parciales y que no siempre va a ser rentable la agricultura de precisión en todas las condiciones. Para aquellos que están interesados en profundizar un poquito en la metodología, hay 2 libros escritos en el marco del Procisur, uno en el 2006, uno en el 2014, y están disponibles para bajar gratuitamente. El tercer objetivo de esta charla, y voy por el tercer punto de 5, es, desde el punto de vista de la economía, cómo puedo predecir yo si una tecnología va a ser adoptada o no. Entonces voy a tratar de demostrar que existe una relación directa entre la rentabilidad de una tecnología y su adopción. Cuanto más rentable sea, más la adopto, por más que no tenga estudios. Y desde el punto de vista de la economía, yo voy a clasificar la agricultura de precisión en 2 grandes rubros. En las tecnologías basadas en sistemas de posicionamiento,
y ahí entran los sistemas de navegación por GPS, la dosis variable, tanto de fertilizantes y agroquímicos como la dosis variable de siembra. Fíjense, en sistemas de navegación por GPS tengo el banderillero satelital, el piloto automático, los sistemas automáticos de corte de botalón. Y por otro lado, desde el punto de vista de la economía, de la gestión, todo lo que es tecnología de recolección de datos. Y dentro de recolección de datos tengo los monitores de rendimiento, los sensores remotos, el muestreo intensivo de suelos, tanto con diferentes herramientas, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Una es para orientarme y la otra es para juntar datos. Entonces voy a ver cuáles fueron los resultados de los estudios, por decirlo así, más detallados que hay a nivel mundial, que son la encuesta que hace la Universidad de Purdue con la revista CropLife en el sector de prestadores de servicios de Estados Unidos, y vemos ahí en la esfera esta, en el círculo azul, que las tecnologías más adoptadas son los sistemas de guía por GPS, la barra de luces y el piloto automático, ¿no? Entonces, ya de movida estamos viendo que lo más rentable, lo más adoptado en Estados Unidos es aquello que está directamente, lo vamos a ver después, que es tecnología incorporada. En el caso de la dosis variable también hay una adopción interesante. Vemos que lo importante para ellos, como usan el sistema, mostraban ayer el profesor de la Universidad de Kansas, el sistema del método del balance, usan después la prescripción individual por fertilizante, hay una adopción del 81%, y en el encalado para corrección de problemas de acidez de suelo que tienen ellos, también por el método del balance, de un 63%. Podríamos decir que son las tecnologías más adoptadas en Estados Unidos. Con respecto al monitoreo de rendimiento, esta encuesta tiene una característica que fue hecha con prestadores de servicio. En Estados Unidos, la cosecha usualmente la hacen los propios productores, con su propia cosechadora. Por eso es que, en realidad, no hay mucha información sobre adopción de monitores, no es tan alta como la de los sistemas de guía, pero podemos ver después qué hacen los prestadores de servicio con estos datos que se recogen con el monitor. El destino de esos datos es imprimir mapas. Entonces yo me pregunto, como economista agrario, como estadístico espacial, ¿de qué sirve un mapa impreso? Bueno, puede servir para ponerlo en un cuadrito, puede servir para apilarlo, o puede decir que yo tengo una base de datos grandes de datos, pero la verdad que no sirve de mucho porque solamente, fíjense, ahí dice no genera base de datos el 39%, pero en realidad es los prestadores de servicio, el 39% después no se vuelca en una base de datos ni técnica ni tampoco de clientes. Quiere decir que gran parte de esos datos que se puso mucho esfuerzo en recolectar, después no se aprovechan. Esto es realmente un diagnóstico tanto de Estados Unidos como del resto del mundo, ¿no? Y vamos a ver después cómo se explica esto. Si alguno quiere profundizar en este tema, ahí hay una captura de imagen de un video de un colega mío también de la Universidad de Purdue, que ahora está en Kansas, Terry Griffin, que es muy interesante para verlo. En el caso de Brasil, y se fue Brasil, ahí está. En el caso de Brasil, vemos que hay una gran cantidad de productores también, que es del 45%, que alguna técnica de agricultura de precisión han adoptado y principalmente está vinculada al mapeo de la fertilidad de suelos. Ellos también tienen la agricultura de precisión desde el punto de vista del método del balance o diferentes métodos que les permite ir solucionando problemas de fertilidad, pero desde el punto de vista de la información que les brinda el suelo. Bueno, hoy tengo un problema con... Ahí está. Y en Argentina, al igual que en Estados Unidos y en el resto del mundo, las tecnologías más adoptadas en general son aquellas vinculadas al banderillero satelital. Sistemas de guía por GPS, ya sea banderilleros, autoguías o inclusive los monitores de siembra en sembradoras. ¿Por qué? Porque son las que ya vienen como tecnología incorporada en la maquinaria. Bueno, para ir cerrando un poco esta parte, vemos que hay una relación directa entre la rentabilidad de algunas tecnologías y su porcentaje de adopción. Las tecnologías más rentables, más adoptadas a nivel mundial, son las que tienen mayor uso, múltiple, como por ejemplo el banderillero con GPS. Hemos visto con mi colega coautor del trabajo, en las actas del trabajo están todos los detalles
de la revisión que hemos hecho a nivel mundial, con lujo de detalle y bibliografía, por si a alguno de ustedes les interesa ir y ver qué fue lo que hicimos, encontramos que la dosis variable no es rentable para cultivos de bajo valor, como por ejemplo el trigo. Es modestamente rentable, como vimos en el caso de Expósito, para el cultivo de maíz. Y cuanto más rentable sea el cultivo, caso de la viticultura, mayor adopción, más rentabilidad tienen las técnicas de agricultura de precisión. Sí hemos visto que hay ventajas económicas de las técnicas de agricultura de precisión que vienen como conocimiento incorporado versus la de información intensiva. ¿Y qué es eso? Bueno, información intensiva es, como decíamos antes, los datos que vienen del monitor de rendimiento. El hacer la prescripción para dosis variable requiere muchos datos. En cambio, hay tecnologías de conocimiento incorporado, como el banderillero satelital, que ya viene la máquina de fábrica, los sensores sobre la marcha, que hay varios modelos. Ayer Andrés Méndez mostraba todas las innovaciones tecnológicas. Entonces, lo primero está asociado a la tecnología de datos. Lo segundo, a la automatización. Quiere decir que, de alguna forma, el mercado tiene que pasar del analista de datos a algoritmos automáticos que me permitan que esto sea de forma más amigable. El usuario no debe conocer la ciencia, ¿no? Y que las decisiones puedan ser hechas automáticamente por algoritmos sin la intervención humana, que pueda ser implementada por operarios de bajo nivel educativo que van arriba de la maquinaria, y que sea confiable la tecnología. Son características que buscamos desde el punto de vista de la gestión, que permita menor uso de insumos o más eficiente, rinde más altos y mayores márgenes, que de alguna forma sea de bajo costo relativo con respecto a los beneficios. Bueno, eso nos lleva a pensar entonces, digamos, si el dato no lo registra el productor a nivel individual, entonces ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos hacia el uso comunitario de la información. Necesito varios lotes a tener en cuenta. Cada vez más frecuente va a ser la información como base de datos zonal, como grupo de productores. Entonces vamos a ir pasando del small data a nivel del lote, que la mayoría de los estudios que vimos fue hecho a nivel del lote, a pasar a modelos más de big data, como el que por ahí se mostraron hoy, el que mostró Agustín, el caso de Expósito en Río Cuarto, que sea a nivel regional y nos permita hablar de Big Data. De Big Data, rápidamente les cuento que es una de las tecnologías del agro 4.0, es decir, la cuarta revolución industrial aplicada al agro. Dentro de las características del Big Data, las principales son la velocidad, el volumen y el valor. Hay varias V cortas que se hablan como de características de Big Data, pero fíjense, la velocidad tiene que ver con la rapidez del flujo de la información. Es decir, cuando hablamos de Big Data, y cuando yo les propongo de que esto se lleve a nivel regional, no se habla de lo que yo tengo en el disco duro, sino de información que, como viene de los satélites, o viene de los sensores, o viene de la máquina cosechadora, pueda ser procesada en tiempo real. Ese reloj le muestra ahí lo que sucede en un minuto en el tiempo, ¿no? Toda esa cantidad de cosas suceden, pero no como un stock, como un dato almacenado, sino como un flujo de información. Por ejemplo, la computadora del Apolo 11 es súper lenta comparada a la de un teléfono Samsung S6. El teléfono es 4.000 millones de veces más rápido que la computadora del Apolo 11. Si yo hiciera la misma cuenta para la vuelta en bicicleta que doy, que me lleva 2 horas, hacer 43 kilómetros, si yo pudiera ir 4.000 millones de veces más rápido, podría hacer 500 idas y vueltas al sol en bicicleta en solo 2 horas. La otra cuestión es vincular la velocidad de las computadoras actuales con la del cerebro. Las computadoras actuales tienen esta capacidad de procesamiento, hacen 100.000 millones de cuentas por segundo, pero aún así representa el 5% del potencial de un cerebro. Ahora, acaban de aparecer las computadoras cuánticas, la de IBM, la de Google y también la de China y la India, que promete 100 millones de veces más rápido las cuentas que las computadoras binarias que funcionan en base a ceros y unos. Quiere decir que estamos yendo a imitar al cerebro y cuando imitemos al cerebro, ahí sí podemos decir que tendremos inteligencia artificial. En el caso del volumen, y voy cerrando un poco,
Lo de Big Data, lo de volumen también es importante porque una memoria de un teléfono, una computadora de 16 gigas es equivalente a 5.000 Biblias, ¿no? Lo cual es normal hoy en día hablar de 16 gigas. Lo analógico, ¿qué quiere decir? O lo digital. Quiere decir que en el año 2002 pasamos a la era digital, porque más de la mitad de la información almacenada por la humanidad ya está en formato digital y no analógico. La capacidad de almacenaje, estamos en el rango de los yottabytes, son 10 a la 24 bits. Imagínense la cantidad de información que hay en el mundo. O la Internet de las cosas. ¿Qué quiere decir? Internet de las cosas comenzó en el año 2008, cuando la cantidad de cosas conectadas entre sí superó la cantidad de cosas conectadas con personas. Ya hablamos de sensores que se comunican con sensores, satélites que se comunican en forma automática con computadoras y vamos hacia eso. Entonces, la tercera B, que es la más importante para la gestión, para la gerencia, para la dirección de una empresa, es que todo eso que yo genero como dato tenga un valor, que haga un impacto en la producción, que de Big Data pasemos a Big Value, y que de alguna forma no solamente es el análisis de datos, porque requiere, los que estamos en análisis de datos sabemos el tiempo que lleva y el esfuerzo, sino que pasemos al negocio de la visualización y el uso de esa información. Entonces pongamos un solo tercio del esfuerzo en la velocidad y el volumen, invirtamos solo un tercio en eso, pero invirtamos 2/3 en generar valor. ¿Tenemos ejemplos? Sí. En Europa, Internet of Food and Farming es un programa de la Unión Europea en diferentes áreas, desde cultivos extensivos hasta carne. Tiene un presupuesto de 35 millones de euros, que serían 1.200 millones de pesos. Es el 19% del presupuesto del INTA, como para darles una referencia y para darles una referencia que no está tan lejos de hacer algo similar en Argentina. Pero ¿cuál es el objetivo de este programa de Europa? Acercar la oferta y la demanda. ¿A través de qué? La oferta a través de generación de planes de negocios innovativos y la demanda, por el lado de los productores y del mercado, para acelerar la adopción. ¿Para qué? Para que el sector sea más competitivo. Entonces, fíjense que ya se trate de maquinaria agrícola, ya se trate de zonas de manejo o ya se trate de otra tecnología, siempre lo que se busca es la competitividad, el agregar valor. Los brasileños en eso nos llevan ventaja, ya están copiando. Y la otra cosa que es la última, ahora sí prometo, es lo de la agricultura climáticamente inteligente. Porque estamos pasando de un paradigma de 3 esferas de la sostenibilidad a uno de 5 esferas, que incluye la paz social y los contratos para producir, la licencia social para producir. Les guste o no les guste, eso se está viniendo. ¿Y por qué? A través de las Naciones Unidas, poniendo énfasis en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, pero principalmente en uno de ellos, la producción y el consumo responsables. Ya hay consumidores que están demandando información ambiental, como este supermercado del futuro que está en Milán. Ahí vemos una consumidora sacándole una foto a la información nutricional, trazabilidad y la huella de carbono de un producto. Esto porque viene una demanda enorme de recursos naturales. Fíjense, la demanda hacia 2030 es un incremento del 32% de energía, 139% de incremento en la demanda de agua, un 200% en el incremento de uso de tierra a los niveles tecnológicos actuales, ¿no? Todo esto, en Europa, se le llama economía circular. Es decir, la preocupación del consumidor se tradujo en este programa de la Unión Europea que tiene 3 principios. Preservar el capital natural, optimizar los rendimientos, y aquí entra con todo la fertilización, la agricultura de precisión por zonas, para reducir externalidades negativas. Nosotros en el INTA lo hacemos a través del estudio de huellas. Por ejemplo, en la cadena de maní tenemos todo relevado, encontramos que, por ejemplo, un pote de manteca de maní tiene una huella de carbono de 1 kilo de dióxido de carbono por kilo de producto. Y así lo hemos hecho para el resto de los productos de la cadena. El agua también, tenemos la huella hídrica con el agua azul, verde y gris. En el caso de la red mundial de huella hídrica han caracterizado un montón de productos, pero fíjense que en el caso nuestro del maní, la huella hídrica del maní nuestro es la mitad de los valores internacionales. Y eso es bueno que nosotros lo hagamos y que además busquemos dónde tenemos posibilidades de hacer más eficiente todavía el sistema productivo. En el caso de alfalfa,
también estamos un 20% por debajo de los niveles mundiales. Entonces, cerrando, la oportunidad de la agricultura de precisión es crear valor ambiental, ya sea a través de la reducción de las huellas, a través de propuestas de economía circular, y no solo hay que preguntarse cuánto cuesta, sino también cuánto vale y con qué herramienta lo voy a lograr. Herramientas creo que todos se llevan, y de mi charla espero que se lleven un poco la inquietud de que hace falta aplicar algoritmos de inteligencia artificial, de Big Data, para que esto que a nosotros nos cuesta tanto evaluar se pueda hacer de forma automática. También cierro con una noticia del Harvard Business Review. Ya hay herramientas para movernos rápidos. Quizás debamos aprender ahora a cómo movernos despacio de nuevo. ¿Por qué? Porque siempre hemos usado la tecnología para un medio, como un medio para un fin, pero en definitiva lo que nos interesa ahora es cómo podemos poner la tecnología al servicio de los grandes problemas de la humanidad. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, fijémonos de nuevo en los objetivos del desarrollo sostenible, y ahí va a estar nuestra respuesta. Muchísimas gracias por la atención y disculpen si me excedí un poquito en el horario.